encuentro y vamos a seguir con nuestro ciclo de recursos, ¿no?, que nos ayuden a, pues, interpretar mejor la temperatura emocional de la persona, ¿no? Y bueno, pues hoy a mí todos los temas, pues la verdad que los disfruto muchísimo, ¿no? Haciendo los encuentros, porque me dais la oportunidad no solamente de transmitir una información, también pues de aprender, ¿no? Hoy vamos a ver un tema apasionante, dos contemporáneos, Jung y Bach, ¿no? Los dos doctores, pues realmente son doctores, o sea que ellos se preocuparon, pues, pues ver más allá de lo que de la conciencia, ¿no? Y hablar del lenguaje, el lenguaje simbólico, el lenguaje arquetípico, como soporten y apoyen nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, la terapia floral ofrece, como decía, un lenguaje simbólico, ¿no? Pues que nos ayuda a entender y a restaurar nuestro equilibrio interno. Los 12 curadores de Bach se vinculan con los 12 arquetipos de Jung, pero como expresiones simbólicas, de la herida y de las potencialidades del alma, ¿no? Y entonces ofrecen como un, un puente entre esa psicología profunda que todos llevamos dentro, ¿no? Y la sanación energética, ¿eh? Entonces, aquí realmente esta relación se basa, por una parte, cada flor representa una cualidad esencial del alma que puede estar bloqueada o distorsionada por la personalidad, ¿no? Y el arquetipo junguiano, refleja una estructura psíquica universal, ¿no? Entonces, Edward Bach identifica las 12 flores como los 12 curadores que corresponden a los 12 tipos de personalidad, ¿eh? De personalidad. Y luego los 12, a ver, ¿dónde está esto? Ay, se me había ido por aquí para bajar. Perdón, aquí. Y los 12 arquetipos que Jung nos propone son 12 arquetipos universales, que representan patrones de comportamiento, motivaciones, desafíos que todos encontramos dentro de nuestro camino de evolución, ¿no? Entonces, realmente ambos visiones o ambas percepciones lo que pretenden es reconectar al alma con su propósito. Por otra parte, fortalecer nuestra propia autoestima, liberarnos de esas tensiones, de las tensiones emocionales, de los desequilibrios emocionales. Como decía, las flores de Bach ayudan a sanar las distorsiones emocionales, y gracias a los arquetipos de Jung, nos da, o sea, él nos dio una narrativa que nos permite entender el viaje que nuestra propia alma él realiza, pero entendiéndolo con sus sombras y también entender realmente el potencial que cada uno llevamos dentro, ¿no? Entonces, ambos arquetipos podemos observar entre los 12 curadores y los 12, curadores y los 12 arquetipos junguianos hay una sinergia energética que nos permite entender la evolución espiritual y la naturaleza de cada ser. Entonces, hoy yo os propongo, vamos a hacer un pequeño, bueno, por los 12 curadores, relacionando efectivamente la flor que nos ayuda desde el sistema Bach, y luego también el arquetipo que Jung o sea, nos ofrece para abordar ese desequilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecemos mímulo, así. Vamos a empezar aquí, compartir la pantalla. ¿Ok? Tenemos el mímulo, ¿eh? El mímulo que está relacionado con el arquetipo del héroe del aventurero, ¿eh?
ambos comparten, o sea, están basados en una virtud, la valentía, frente a los miedos terrenales, los miedos tangibles, los miedos de los que somos conscientes, acordados los miedos que podemos definir, ¿no? Entonces, como esta relación nos permite entre el héroe y Mimulus, no, verla como una alianza entre lo simbólico y lo emocional, ¿no? La energía Mimulus, en el sistema Bach, Mimulus nos va a permitir abordar los temores conscientes, que impiden esa acción valiente. Por eso el patrón fundamental, por ejemplo, en Mímulo es la inhibición. Y entonces, el Mímulo nos va a permitir activar nuestro coraje frente al miedo consciente, al miedo, o sea, originado por algo tangible, por algo consciente. Supone la energía de la superación, de los obstáculos. Entonces, la acción, ¿cuál es la lección? La lección que nos permite Mímulo es fortalecer el coraje interno frente a los temores concretos. O sea, desarrollar confianza, espontaneidad, que ya lo veremos que son cualidades esenciales del héroe, ¿no? Del héroe. El héroe dentro de los 12 arquetipos de Jung, espérate, el arquetipo de Jung, representa, como decía también, igual el coraje, el propósito y la superación de los miedos. Pero, por ejemplo, vamos a ver, el héroe tiene las características de actuar con coraje y determinación. Es decir, el héroe se lanza a la aventura siempre con valentía, ¿no? Hay siempre, el héroe se mueve por un sentido de propósito, o sea, tiene una misión clara, y está siempre guiado normalmente sí, por ideales nobles, ¿no? Luego, por ejemplo, otra característica del héroe es la resiliencia, la resiliencia y decir, y la conciencia de los recursos que hay que someter, o sea, que hay que tener para superar, y la confianza de tener esos recursos para superar el miedo, ¿no? Entonces, el viaje del héroe implica una evolución interna. Por una parte, que se integra tanto lo inconsciente, y por otra parte, la parte externa es el fortalecimiento del yo. Entonces, es un impulso de crecimiento, de superación y de conquista, que realmente la sombra, o sea, lo que obstaculiza realmente poder poner en práctica esta virtud que llevamos todos dentro, ¿no? Entonces, como os decía, la conexión entre el mímulo y el arquetipo del héroe que nos propone Jung, es una alianza entre lo simbólico y lo emocional. Pues vamos a proseguir. Vamos a hablar ahora del agrimonia. Agrimonia, que bueno, está relacionada con los arquetipos de Jung, con el bufón, y ambos comparten una misma dinámica, que es la dinámica del ocultamiento emocional. Es decir, hay una fachada alegre, una fachada alegre realmente, pero que disfraza o enmascara realmente el verdadero estado de la persona, ¿no? Entonces, la energía grimonia, la energía nigrimonia en el sistema Bach, ¿no? El sistema Bach no, pues, está relacionado a personas que aparentan alegría, ligereza, jovialidad, ¿no? Pero realmente esconden un verdadero conflicto interno, una ansiedad, hay un sufrimiento, una tortura. Entonces son personas que van a evitar a lo mejor las confrontaciones sociales. ¿Por qué? Porque realmente huyen
huyen realmente de lo que le ponga en contacto con su verdadero estado, ¿no? Entonces muchas veces usan el humor, la sociabilidad, el encanto para enmascarar realmente ese estado. Pero realmente esto es un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí la lección importante del mímulo es reconectar con la autenticidad emocional. Entonces, aceptar el dolor, pero sin negarlo. Porque realmente la única forma de disolverlo o realmente de abordarlo es procesarlo. Entonces, como integrar la sombra con la luz, ¿no? En los arquetipos de Jung, el bufón que se relaciona con Agrimonia, también representa ese espíritu juguetón, irreverente, espontáneo, ¿no? Representa también la capacidad que tenemos de transformar el dolor en risa, de revelar verdades, o sea, tener capacidad de revelar esas verdades incómodas, pero a través del humor, ¿no? Es, es decir, muchas veces como usar el arquetipo del bufón nos da como usar el humor como una herramienta de sabiduría, ¿no? Porque realmente la función que tiene el bufón, ¿cuál es? Es romper estructuras rígidas, exponer las verdades ocultas, y liberar, eh, y liberar tensiones que hay, tensiones, ¿pero qué? A través de lo lúdico. Entonces, ambos, tanto Agrimonia en el sistema Bach como el bufón, nos permiten reconocer lo primero, qué se esconde tras la sonrisa, y transformar esa energía en autenticidad, creatividad y conexión con el alma. Ahora vamos a ver Centauri. Centauri es que tiene relación con los arquetipos de Jung, con el arquetipo de el sometido, ¿no? Acordaron la flor Centauri, Centauri, que pertenece al cuarto grupo, representa el patrón de la sumisión emocional. Representa también la pérdida de la voluntad personal. Y esto, ya simplemente con estas dos percepciones, se lo vincula directamente al arquetipo del sometido, que también se le conoce como el sometido, el servidor o el esclavo, ¿no? Eh, Porque ambos, tanto uno como otro, comparten una dinámica de entrega excesiva, de dificultad para poner límites y una necesidad profunda de reconocimiento a través del servicio. Entonces, en el sistema Bach, Centauri, personas extremadamente serviciales, personas que no pueden decir que no saben decir que no, ¿no? Pierden la voluntad, y al perder la voluntad, ¿por qué pierden la voluntad? Porque se dejan dominar por otro. Buscan siempre, a lo mejor a través de ese servicio, buscan la aprobación del otro, el reconocimiento, ¿no? Entonces, muchas veces el colectivo se aprovecha de esta actitud, y por eso muchas veces son susceptibles de poder ser explotados emocionalmente, laboralmente también, ¿no? Entonces es cierto que, por ejemplo, estas personas se pueden sentir agotadas, invisibles, frustradas, por esa anulación de su propia voluntad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección? La lección de una persona que está en un estado centauri, ¿cuál es? Fortalecer su sentido del yo, la voluntad, ¿eh? Con el fin de establecer unos límites saludables. Es decir,
es elegir servir, pero servir desde la elección, no desde la obligación, desde la elección. Entonces, en los arquetipos de Jung, el sometido es, como decía, es como la sombra del servidor. Aunque sin embargo, fijaros, por ejemplo, el servidor tiene como una visión o una dimensión positiva, ¿no? Porque dedicación con humildad, vocación de ayuda, ¿no? Pero sin embargo, aquí, en este arquetipo, no, nos referimos realmente a aquella persona que se anula a sí mismo por complacer a otro. Es decir, esa persona que vive para servir, pero no hay reciprocidad en esa relación, ¿no? Porque realmente esta persona vive sin, o sea, sirve, ¿eh? Pero no hay reconocimiento, sin reconocimiento, ¿no? Entonces, por eso este tipo de personas pueden caer en relaciones abusivas o dependientes, Entonces, pero siempre hay detrás un miedo a ser rechazado, A ser rechazado sí no sirve, Entonces, por eso, estas personas hay una confusión entre el amor y la obediencia, ¿eh? Entonces, ambos sistemas, el tanto Centauri como el arquetipo del sometido, lo que nos van a permitir es a reconectar o nos inviten a reconectar con nuestro poder personal, es decir, transformar la energía de entrega, ¿eh? En elección, o sea, es decir, yo elijo entregar, no me someto y servir desde una forma integral, pero no desde la dependencia. ¿Mm? Pues vamos a seguir. El Cerato. Cerato está relacionado en los arquetipos de Jung, lo podemos relacionar con el sabio. Es el Cerato. Cerato en el sistema Bach representa la búsqueda interior, ¿no? La búsqueda de guía interior, de confianza, la confianza en la propia sabiduría, que podemos llamar intuición, ¿no? Eh, y esto lo vincula ya de entrada profundamente al arquetipo del sabio de Jung, en la psicología junguiana, porque ambos comparten ese impulso por el conocimiento, pero también el riesgo de desconexión de su propia intuición, ¿no? Entonces, en Cerato, acordaros que, bueno, pues las personas tienen conocimiento, que no muchas veces desconectan. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, adquieren muchísimos conocimientos, pero realmente no los ponen en práctica porque no creen en ellos, porque no hay intuición. Entonces no hay intuición, no hay criterio propio. Entonces llega un momento que lo que adquieren no hay confianza en ellos, como si esos conocimientos le vienen desde fuera, pero luego al procesarlo internamente, ya desconfían de ellos, ¿no? Y entonces por eso otra vez recurren a una fuente externa para adquirir más conocimiento sin procesar, ¿no? Entonces estas personas se sienten inseguras, aunque haya claridad interna, el, pero se sienten inseguras, buscan constantemente la opinión de otro antes de actuar, ¿no? Entonces, la lección de una persona que necesita Cerato, ¿cuál es? O es fortalecer su conexión con su propia sabiduría. Entonces, pero es decir, aprender a tomar decisiones desde su propio centro. Entonces, sin depender de la validación externa. Es decir, es una transformación de la duda en certeza interior. Acordaros, Cerato está incluida dentro del grupo 2, ¿no? Dentro del grupo 2, que es la falta de certeza, ¿no? Y en Jung, esa energía del Cerato lo podemos relacionar con el arquetipo del sabio. El arquetipo del sabio
es ese arquetipo universal que representa el conocimiento profundo, la reflexión y la búsqueda de la verdad. ¿Eh? Entonces es como representa a esa figura del maestro, al guía, al mentor, ¿no? Es como el sabio, el sabio tiene capacidad de ver más allá de lo evidente, ¿eh? O sea, de discernir con claridad, ¿eh? Con voluntad y con claridad, ¿no? Eh, porque y realmente aquí con el arquetipo del sabio, es decir, ¿cuál es la desconexión de la persona? Es, hay una sabiduría, mm, una sabiduría realmente, pero sin corazón. ¿Por qué? Porque realmente la persona necesita llevarlo todo a lo mental, todo lo racionaliza, ¿eh? Entonces, el desequilibrio de una persona, del sabio, ¿cuál es? Es el aislamiento, es la arrogancia intelectual, ¿no? Es como también las personas que tienen dudas realmente paralizantes, porque realmente no hay conexión con su propia sabiduría. No sé, entonces esa sabiduría no se integra en la acción, ¿no? Entonces, ambos sistemas, tanto Bach a través de Centauro como Jung, a través del arquetipo del sabio, nos invitan a reconectar con la sabiduría interior, a confiar en la propia intuición como fuente legítima de conocimiento, integrando la mente y el corazón, en en el camino de evolución. ¿De acuerdo? Mm. Pues ahora vamos a ver la relación que hay entre la flor achicoria, chicory y el cuidador. El cuidador, la madre que nos propone dentro de los arquetipos Jung, ¿no? Fijaros, tanto chicory como el patrón transpersonal del cuidador, la madre, son figuras que comparten un mismo patrón transpersonal. Es decir, ambos comparten ese impulso de cuidar, de proteger y de nutrir, ¿no? Eh, la energía en distorsión en tanto en Bach como Jung, a través de Achicoria y del cuidador, de la figura del cuidador, es decir, eh, la distorsión representada por personas que tienen un patrón de posesión, control y dependencia. ¿Mm? Por ejemplo, en Bach, con Chicory, a través de Achicoria, pues podemos ver que hay personas que dan muchísimo amor, ¿no? Pero no lo dan de una forma incondicional. ¿Por qué? Porque esperan algo a cambio. ¿Eh? A ver. Y por esa necesidad de control, se involucran demasiado en la vida de los demás. Normalmente hay como mayor intromisión, interferencia en la vida de seres queridos, ¿no? Entonces, mm, esta persona se pueden volver manipuladora emocionalmente. ¿Por qué? Porque tienen la sensación de no estar recibiendo realmente lo que se merecen, suficiente atención, suficiente gratitud, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sombra de la chicoria? El amor condicional, ¿eh? Es la necesidad de control predisfrazada. Por eso, por ejemplo, estas personas, las personas que necesitan chicory, son personas que vamos a ver realmente que tienden muchísimo a victimizarse, Eh, porque el objetivo es a través de esa victimización, es, o sea, conseguir atención.
¿Mm? Entonces, realmente la catarsis que va a tener una persona o la transformación una persona con el patrón que Bach, o sea, con Chicory en el sistema Bach, pues realmente la catarsis es como pasar del sentimiento de posesividad al amor incondicional. Es decir, de la dependencia emocional a la libertad afectiva. Y luego, por ejemplo, de la manipulación a una entrega genuina. ¿M? Genuina. En los arquetipos de Jung, os decía, esta energía chicory, podemos relacionarla con el arquetipo del cuidador de la madre, que, como os decía, representa siempre como el impulso de proteger, de nutrir, de sostener a otros, ¿no? Entonces, la figura materna tanto materna, biológica o simbólica, ¿no? Ahí puede haber un vínculo de consanguinidad o no. Quien desarrolla ese rol el rol materno, ¿no? Eh, pues realmente, por ejemplo, vemos que realmente esa persona, ese rol materno a la persona que le va a dar contención, le va a dar ternura, le va a dar seguridad. Seguridad. Entonces, la madre también representa esa vocación de servicio, el sacrificio y la empatía. El sacrificio hecho de una forma totalmente incondicional, no condicional, ¿no? Porque realmente la verdadera sombra de una persona que necesita chicory es anulación, y la codependencia. Y luego, por ejemplo, también podemos decir que es como un control, ¿no? Un control disfrazado, es como de protección, pero realmente como eh, es darle imagen de que te protejo, pero en el fondo te controlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una persona que necesita chicory puede caer en la trampa de dar tanto, que se olvida de sí mismo. Y entonces, fijaros, en este caso, además de chicory, además de chicory le daríamos castaño rojo. Acordaros, castaño rojo, que es el miedo por la seguridad del otro, con lo cual, además en este patrón, además de achicoria, le daríamos también el castaño rojo, ¿no? Entonces, es decir, el Jung realmente, ambos sistemas, ambas energías, lo que nos propone es transformar el cuidado en libertad, amar sin condiciones y sostener sin invadir, ¿eh? Y sostener sin invadir. Vamos a ver otra relación. Verbena, y está relacionada con el mago rebelde. El mago rebelde. La flor verbena se vincula profundamente, bueno, todos están relacionados realmente, hay una sinergia perfecta entre los arquetipos de Jung y los 12 curadores de Bach, ¿no? Pero la flor verbena realmente se vincula con el mago rebelde ambos de una forma u otra encarar la transformación, por una otra parte la transformación y realmente la intensidad idealista, ¿eh? Y la capacidad que tiene uno de canalizar, la energía para el cambio, ¿eh? Para el cambio. Entonces, vemos que en el sistema Bach, Edward Bach nos propone esta energía verbena, para personas que tienen como un gran entusiasmo, convicción realmente de aquello que defienden, hay una gran convicción y un deseo realmente de arrastrar a otros, de convencer a otros, de transformar el mundo de otros. Pero, pero la distorsión de una persona que necesita verbena es que se vuelven
tensas, se vuelven rígidas o excesivamente idealistas, ¿no? Entonces, eh, en su energía, la energía del fuego, fijaros que ahí detrás está Leo, ¿no? Es Leo y realmente hay demasiado fuego interno, ¿eh? Hay pasión por causas nobles, ¿eh? Pero realmente caen en la tensión tanto física como mental. ¿Por qué? Por exceso de esfuerzo, porque no hay proporción, no hay moderación, ¿eh? Entonces, la persona que toma verbena necesita aprender a relajar, a confiar y fluir con el universo, ¿no? Entonces, verbena nos va a ayudar a equilibrar ese impulso mm, transforma- transformador, ¿no? Pero ¿a través de qué? De suavizar la energía, a través de la moderación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque permite, eso es lo que va a permitir que esta energía se canalice con sabiduría y con serenidad, ¿no? Fijaros luego, Jung, podemos asociar esta energía del verbena con los arquetipos de Jung, el arquetipo, eh, el arquetipo del mago, el mago rebelde. Son dos figuras, pero la verdad que ambos relacionándolos, asociándolos, pues ofrecen una gran energía. ¿Por qué? Porque el mago es el transformador, es el que convierte lo ordinario en extraordinario, es el que conecta a dos mundos, el espiritual, ¿eh? El espiritual, lo consciente, lo espiritual, lo simbólico, lo invisible, y es una persona eh, que busca la sabiduría, que busca esa alquimia interna, ¿no? Y por otra parte, el rebelde es el que rompe la estructura, el que desafía lo establecido, que va en contra de lo cotidiano, ¿no? Y está, ¿pero por qué? Porque está impulsado por ideales, ¿eh? Lucha, es decir, normalmente detrás de una actitud verbena y de una actitud del rebelde, vemos realmente personas que están impulsados, que su acción se mueve siempre en qué le da sentido o qué justifica ese impulso, realmente un ideal, ¿no? Es porque lo que van detrás de provocar un cambio radical, ¿no? Entonces, el simbolismo de ambas figuras, la flor verbena, ¿eh? Es el idealismo ardiente, ¿eh? Por eso la luna en Leo, la luna en Leo, aquí que está relacionada con esta energía también, lo representa muy bien, ¿no? Porque es el mago y el rebelde, representa también ese fuego, ¿m? Pero ofrece también o sea, así como el verbena, por ejemplo, es decir, ese fuego, ese idealismo ardiente se puede volver excesivo si no hay moderación, si no hay contención, ¿sabes? Entonces, si no se modula, ¿eh? El mago rebelde, como decía, encarga ese mismo fuego y tiene la capacidad, la persona, el mago y el rebelde tienen capacidad de transformar su sabiduría en una acción creativa. O sea, es decir, porque realmente todo empieza con una idea, con un pensamiento, ¿no? Pero por eso es muy importante canalizar, canalizar, aprender a canalizar y moderar esa energía, ¿eh? Esa energía, porque eh, porque podemos ver una persona en desequilibrio con esta energía, podemos ver activistas, pues, activistas o personas que acaban agotadas, ¿no? Eh, terapeutas, líderes, líderes que tienen, hay un exceso de control, ¿no? O, por ejemplo, personas que son muy visionarias, que son muy idealistas, pero no logran aterrizar su idea, no logran tocar tierra, ¿no? Entonces, estas figuras nos van a ayudar a moderar el fuego interno, ¿eh? ¿Para qué? Para permitir que realmente el mago
permitir que el mago y el rebelde se expresen con sabiduría, con fluidez y con propósito. Y no simplemente el mago, sino también la energía verbena, porque la energía verbena, es decir, la personalidad que conecta con su propósito, a lo mejor el propósito de difundir algo, esa causa noble que lleva, pero realmente lo canaliza con moderación, con sabiduría, porque sabemos que en la práctica mucha gente bajo esta energía lo que hace es ir en contra de la causa que tanto defienden. ¿Por qué? Porque alejan a las personas huyen realmente de esa impetuosidad, ¿no? Así. Entonces, ahora vamos a ver a nuestro amigo Impatiens, Impatiens, que está relacionada en los arquetipos de Jung, los podemos relacionar con el arquetipo del gobernador, del organizador, ¿no? Pues, por ejemplo, en la psicología de Jung, el organizador representa eh, representa esa tensión entre, por una parte, o sea, el adquirir o alcanzar la eficiencia, pero eh, normalmente la persona desarrolla una tensión entre lo que quiere conseguir y realmente su capacidad empática. ¿Por qué? Porque necesita rapidez, necesita conexión, ¿no? Entonces, vemos que tanto la flor impatiens como el arquetipo del organizador comparten una energía de liderazgo. ¿eh? ¿Y cuál es la sombra? La rigidez, la impaciencia y el aislamiento. Aislamiento. Aislamiento en el sentido, porque acordaros, cuando hablo de impatiens, que está en el grupo 4 en el grupo de la soledad, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, hay personas como Violeta de Agua que busca la soledad, ¿no? Porque realmente él para sentirse bien, evolucionar y tal, necesita su tiempo de reflexión, su tiempo de aislamiento. Pero sin embargo, por ejemplo, el impatiens, por su actitud, por su falta de entendimiento de la diversidad de ritmo, ¿no? Y de la necesidad de respeto de esos ritmos, pues son personas que se pueden volver rígidas y aislarse, quedarse solas, como decía. Entonces, en el sistema Bach, Impatiens nos define a personas rápidas, eficientes, resolutivas, que se frustran fácilmente con la lentitud ajena ¿eh? y, y prefieren trabajar solos. ¿Para qué? Para evitar retraso. Entonces, ¿cuál es realmente la sombra? La sombra de una persona que necesita impatiens. Impatiens es la irritabilidad, la falta de tolerancia y el aislamiento. ¿Cuál es la transformación que nos permite el impatiens? Es pasar de la velocidad a la presencia, del control, del control a la empatía, del control a la empatía y pasar de una actitud en soledad a la colaboración colectiva. Entonces, en los arquetipos de Jung, el organizador es la figura, fijaros, la figura que estructura, o sea, es decir, la lidera y toma decisiones. Entonces, realmente es una persona que tiene la capacidad de crear orden, estabilidad y control. Y tiene la capacidad realmente empáticamente de asumir la responsabilidad y guiar a otros. Entonces, es
un arquetipo símbolo de la estabilidad, de la necesidad de orden y de la necesidad de estructura, porque realmente un impatiens o el organizador, ¿no? Pues realmente desempeñan un papel fundamental en nuestra comprensión del poder y su uso en la sociedad, porque este arquetipo como, o sea, este arquetipo por ejemplo, de símbolo, como símbolo de estabilidad, orden y estructura, es necesario en nuestra sociedad, ¿no? Porque ¿eh? ambos invitan a transformar ese liderazgo, ¿eh? Transformar el liderazgo ¿en qué? En vínculo, en la forma, en poderme conectar a otro a través de este liderazgo. ¿Para qué? Para integrar la sensibilidad y ejercer una autoridad desde la presencia, no desde la prisa. Desde la prisa. Pues ya. Ahora vamos a ver la relación que hay entre esclerantus y el sabio gobernante. ¿Mm? La flor esclerantus en Bach, en el sistema Bach, representa mm, o sea, un proceso de integración interna, porque acordaros que el esclerantus siempre va a oscilar entre dos polaridades y realmente o sea, el estado positivo de un esclerantus es integrar a que se produzca en su interior realmente esa integración interna de las dos polaridades, llegando a qué? Al término medio, ¿no? Entonces, ambos, la flor esclerantus y el arquetipo del sabio gobernante, permiten que en la conciencia, eh, mm, que en la conciencia haya claridad, equilibrio y firmeza. ¿Por qué? Porque su energía nos va a ayudar a transformar la indecisión en una sabiduría, pero que puedo aplicar, ¿no? Es decir, es como mm, ser coherente también de ese propio liderazgo, ¿no? Entonces, porque en Bach, Esclerantus, eh, ¿por qué le damos escleranto a una persona? Pues por esa indecisión interna, esa oscilación frecuente entre las dos opciones y la imposibilidad de elegir. Entonces, pues las personas, duda constante, inestabilidad emocional, eh, y muchas veces, además, como decía, así como un cerato es para afuera, ¿no? Realmente la tendencia de una persona que experimenta la energía esclerantus, pues tiene tendencia a no compartir su dilema y vivir el conflicto en soledad, ¿no? Entonces, realmente el esclerantus nos va a permitir esa armonización interna, y como todas las flores nos llevan a un proceso de interiorización, ¿no? Entonces, pero aquí es muy importante que la persona escuche su voz profunda y actúe con certeza, con certeza. En los arquetipos de Jung, como decía, Esclerantus, que Esclerantus está relacionada con dos figuras, con el sabio, y también con el gobernante. El sabio eh, eh, mm, porque aquí lo veremos que al procesar esta energía, estos dos arquetipos que Jung propone son complementarios, porque por una parte el sabio busca la verdad, busca el conocimiento, busca la comprensión, es la persona que observa, que reflexiona y que guía desde su propia sabiduría, ¿no? Entonces, el sabio representa esa mente superior, esa mente superior. Y por otra parte, el gobernante
es la persona que representa liderazgo, estructura y responsabilidad. Es la persona que toma decisiones, ¿eh? Tiene capacidad de tomar decisiones que afecten al colectivo, ¿eh? Entonces, por eso hay una necesidad interna de ese equilibrio. ¿Para qué? Para poder ejercer un poder justo, ¿no? Entonces, por una parte, Esclerantus nos ayuda a curar ese bloqueo interno, ¿eh? Que impide al sabio gobernante que todos llevamos dentro actuar con coherencia, ¿eh? Con coherencia, con claridad interior. ¿Por qué? Porque el sabio, su distorsión se va a perder en el análisis, ¿eh? Y por otra parte, el gobernante se va a perder en el autoritarismo, ¿eh? En el autoritarismo. Entonces, la flor mm, la flor va a permitir que ambos, esclerantos, que ambos se integren en una figura de liderazgo consciente. ¿Mm? Pues vamos a ver, vamos a proseguir con este recorrido y vamos a ver cómo la relación que existe entre Violeta de Agua, ¿eh? Violeta de Agua y el ermitaño, el sabio. ¿Eh? Pues Mm, ambos, todos, ese Violeta de Agua y el ermitaño, el sabio, representan su energía, representan la sabiduría interior. Representan también, quieras que no, por ejemplo, la independencia emocional y la necesidad de retiro como vía de evolución, ¿no? Eh, También comparten la sombra, es decir, la sombra de aislamiento, de frialdad y de desconexión afectiva. ¿Eh? Porque en el sistema Bach, y además fijaros, cuando Bach habla del violeta de agua, habla muchas veces más que de los desbloqueos a nivel emocional que puede sentir la persona, pero siempre se refiere mucho a la actitud del violeta de agua en positivo, o sea, con esa energía en armonía, ¿no? Entonces, realmente la persona que necesita violeta de agua normalmente representa, es como una soledad refinada, ¿no? Y una realmente y movido por una sabiduría silenciosa, ¿no? Entonces, vemos que Violeta de Agua representa caracteriológica y temporalmente también, ¿no? A personas tranquilas, serenas, independientes, que son reservadas, ¿eh? Personas que prefieren estar solas. ¿Por qué? Porque no permiten la interferencia externa, porque ellos tienen, es como tienen definido el camino a seguir, entonces no permiten pues, interferencias que le puedan apartar de ese camino que ellos han elegido seguir en su propia evolución, ¿no? Entonces, este tipo de personas a veces pueden parecer distantes o inaccesibles, ¿eh? Muchas veces, aunque no lo sean, pero dan la sensación, que no lo sean, pero dan la sensación muchas veces de ser distantes, de ser fríos. Y muchas veces esa arrogancia, ¿eh? Realmente el aislamiento está movido a lo mejor por esa codicia o soberbia o arrogancia, ¿no? Entonces, la persona que necesita el violeta de agua, pues es una persona que va a transformar su necesidad de aislamiento en una necesidad de conexión serena, porque acordaros que el violeta de agua, lo que estamos trabajando sobre todo es un patrón transpersonal de integración. Entonces, la persona con esta energía va a permitir pasar de la frialdad sí, a una presencia compasiva que es capaz de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Entonces, transforma la necesidad de distanciarse en la necesidad de ser un guía silencioso para otro. ¿Mm?
Entonces, ahora vamos a ver la relación con los arquetipos de Jung. Y con los arquetipos de Jung podemos ver pues, una conexión, con el sabio y con el ermitaño, ¿eh? El ermitaño que en la psicología de Jung ambas figuras se ven como los guardianes del conocimiento interior, ¿no? Pues por una parte el sabio representa eh, esa persona que tiene un conocimiento profundo, que reflexiona, que siempre está, es como es el buscador de la verdad, ¿no? Es una persona maestro, guía, es como el alquimista, permite una alquimia, ¿eh? Una alquimia, su conciencia, transmitir su conciencia, transmitir su sabiduría va a permitir la alquimia, ¿eh? La alquimia, ¿eh? Entonces, pues realmente el ermitaño, sin embargo, es la persona que, por una parte, también incluye características del sabio, pero el ermitaño realmente es el que se retira del mundo para encontrar su propia luz espiritual, ¿no? Es el símbolo de madurez, pero también de madurez espiritual, pero también de soledad, ¿no? Entonces, ambos, tanto el sabio como el ermitaño, la sombra que comparten, ¿cuál es? Es el aislamiento emocional, la dificultad que pueden tener en algunos momentos de compartir su sabiduría con otros, y la frialdad y muchas veces la codicia o elitismo espiritual, ¿no? Entonces, eh, ambos arquetipos nos invitan a considerar o honrar la soledad como un camino, ¿eh? Pero también eh, abrirse al vínculo, abrirse a lo colectivo, eh, desde una serenidad, ¿eh? Y no perder, a lo mejor por esa conexión colectiva, no perder la profundidad, no perder su sabiduría, ¿no? Y pues ahora vamos a ver a Gentian. Gentian está relacionada con el arquetipo de que Jung nos propone de el huérfano, ¿eh? El huérfano. La flor gentian se vincula profundamente con este arquetipo, eh, porque representa, ambos representan la herida de la desconfianza. Es decir, representan también la tristeza que puede surgir frente a la adversidad. Mm, En algunos momentos representa también la dificultad que puede tener una persona para mantener su fe, ¿eh? En uno mismo y en la vida, ¿no? Entonces, ambos, ambos realmente, Gentian realmente su energía, o sea, se despliega en el momento que ha habido algo, algún hecho traumático, que realmente que genera, este sentimiento de sensación de pérdida, de vulnerabilidad y la necesidad de reconstruir, la propia esperanza, ¿no? Entonces, en Bach, o sea, genciana representa la duda, ¿eh? El desaliento, la duda referido en el sentido de la fluctuación de la fe, la certeza, ¿no? El desaliento, y entonces, pues personas que se desaniman fácilmente ante el mínimo obstáculo o la sensación de fracaso, pero las personas que pierden la fe en sí mismas, eh, cuando realmente, como decía,
cuando hay una expectativa y los resultados que obtenemos no son realmente, o no se acercan o no se semejan con lo, el resultado que nosotros esperamos. Si no hubiera expectativas, no habría sensación de fracaso, ¿no? Entonces, esta actitud pesimista, derrotista, es realmente por la que necesitan el sistema Bach, por esa falta por la que necesita Genciana, ¿no? Entonces, esa duda persistente, esa falta de perseverancia y el pesimismo es lo que definen la energía de la genciana, la sombra, ¿no? Porque realmente la transformación de una persona al tomar, restaurar y fortalecer la fe y la perseverancia, su resiliencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al transformar el desaliento en confianza, la duda en resiliencia, capacidad de definir realmente, definir los recursos que tengo para realmente poder abordar esa situación, ¿no? Y luego, por ejemplo, el convertir el pesimismo en que se convierte en una oportunidad de apertura emocional, ¿no? Ahí, a ver. Ah, y el huérfano, como decía, representa una experiencia de duelo, de pérdida, de abandono, de exclusión. Representa también, la persona que lo experimenta, la necesidad de ser protegido, sí, de ser protegido, la necesidad de pertenecer a algo y realmente la necesidad de seguridad que puede tener la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque aquí tanto podemos ver que realmente, por ejemplo, hay una vulnerabilidad emocional que surge cuando se rompe realmente ese vínculo, se produce el duelo, que dentro del entorno, ¿no? Entonces la persona, eh, o sea, este arquetipo representa, por una parte, persona que a raíz de esta separación, de este duelo y tal, pues se puede sentir víctima, ¿no? Y llega un momento que se siente como un desconfiado crónico, ¿no? Persona que su bienestar depende emocionalmente de otro, ¿no? Eh, y realmente miedo a ser querido, miedo a ser rechazado nuevamente, ¿no? Realmente, por ejemplo, una persona bajo un arquetipo del huérfano, lo importante es desarrollar una empatía profunda, ¿no? Eh, Fortalecer su capacidad de resiliencia, y reconstruir sus nuevos vínculos, pero desde la autenticidad, ¿no? Desde la autenticidad. Entonces, porque realmente el patrón energético del huérfano, ¿qué busca? Busca una seguridad, busca seguridad, certeza, conexión. Entonces, ¿por qué? Porque eso le va a permitir fluir a nivel personal y también, en sus relaciones con los demás, ¿no? Porque sanando, pero que es muy importante sanar realmente la herida que llevan dentro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vemos que tanto genciana como el arquetipo del huérfano, ¿qué buscan? Buscan reconstruir la confianza que se perdió, y poder transitar el dolor sin quedarse en él, sino procesarlo y entenderlo. Y entonces abrirse nuevamente al vínculo, a poder hacer la conexión, pero de una fortaleza interior. Sí. Eh, y ahora vamos a ver el, el iantemo, que es
Bueno, está vinculado la energía heliantemo, vamos a ver que está relacionada con los arquetipos del mártir guerrero y el guerrero. Vamos a ver, aquí, la gata. Ya. Entonces, ambas energías representan el tránsito por la crisis. Representan también el enfrentamiento con el miedo y realmente y nos ofrecen la capacidad, esta energía nos da la posibilidad de emerger, que esta fuerza emerja como una fuerza transformadora, ¿no? Fijaros en los 12 curadores, Bach, el Iantemo, se prescribe, ¿no? Para personas que sienten un terror paralizante, un pánico extremo y un shock emocional que normalmente se experimenta a raíz de situaciones de emergencia, tanto trauma como una sensación de amenaza existencial, ¿no? Entonces, la sombra de la persona que necesita el iantemo es bloqueo emocional, huida o parálisis, desconexión del cuerpo y del presente, y no hay respuesta, no hay capacidad. La persona inhibe la acción, se queda totalmente paralizada y entonces no hay respuesta. Por eso Eduard Bach, bajo estos patrones, decidió introducir, acordaros que una de las flores que está incluida dentro del remedio de rescate para esas situaciones de urgencia, de emergencia, ¿no? Entonces, la energía del heliantemo nos va a permitir activar nuestro propio coraje interno, reconectarnos con la fuerza vital, y tener capacidad de actuar en medio del caos, con valentía en medio del caos. Entonces, esta energía del Iantemo, en los arquetipos de Jung, podríamos relacionarlos con el mártir guerrero. Mártir guerrero porque el guerrero, mira, por una parte el guerrero representa esa fuerza, esa disciplina, esa capacidad para enfrentar los desafíos. Es el protector, es el estratega, es el defensor, es el defensor de causas justas, ¿no? Y tiene el impulso de actuar y actúa con coraje y ética. ¿Cuál es la sombra de un guerrero? Agresividad, rigidez, insensibilidad. Es la lucha sin propósito. Lo hace, no hay un propósito, simplemente como una oportunidad de inflar el ego, ¿no? Entonces, por eso hay una desconexión emocional, hay una desconexión emocional importante. Y el mártir representa la entrega sin límites. Y entrega sin límites muchas veces a costa del propio bienestar, del propio esfuerzo, ¿no? Entonces, es como para estas personas, muchas veces, personas bajo una energía mártir, es como el sacrificio es una vía de redención, de protección, ¿no? Entonces, es la figura que sufre para liberar o para proteger a otros, ¿no? Entonces, la sombra de esta actitud, o sea, del mártir, ¿cuál es? La autoanulación, o sea, sentir como parte de mi identidad el sufrimiento, el sacrificio y el dolor. Es como decir, por eso me sacrifico sin conciencia ni límite. Entonces, a ver, la relación que habría. El heliantemo ayuda a una persona bajo esta energía mártir, ¿no?
le va a ayudar a salir del miedo, ¿eh? Y transformar, tener capacidad de respuesta y transformar ese sufrimiento en una acción que me permite ponerme en el lugar del otro, hacer una actitud compasiva, ¿eh? Y luego, por ejemplo, también el eliantemo se relaciona con la energía del guerrero, ¿eh? Porque va a permitir que el guerrero, ¿eh? actúe pero desde el corazón, ¿eh? Desde el corazón, no desde la reacción, ¿eh? ¿No? Entonces, ambas energías podemos ver sí, la sinergia que hay entre la energía del Entemo con ambas figuras, ¿no? Pues, vamos a ver qué es el místico, el clematis, el místico, pues es el último de los curadores, tendencia a vivir. Ambos, tanto Clematis como el místico, tienen la tendencia, su energía está experimentada por personas que tienden a vivir en el mundo interno, que esos mundos internos, la conexión con esos mundos internos, lo que van a hacer es desconectarlos de la realidad, pero realmente, por ejemplo, mm, o sea, en positivo, realmente se desconectan de la realidad como una forma de buscar la trascendencia, ¿eh? Entonces, ambos comparten efectivamente una sensibilidad elevada, ¿eh? Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de las dos energías es el riesgo de evasión, el riesgo de dispersión, es la falta de presencia, la falta de encarnación, la falta de presencia consciente, ¿no? Entonces, vamos primero en la flor de Bach, en los 12 curadores de Bach, Clematis, que está relacionada con la luna en cáncer, con la luna en cáncer, es Clematis es, decía, como es la evasión de la realidad, es la falta de presencia, es el exceso o mucho idealismo, pero sin acción. ¿Por qué? Porque realmente una persona que está bajo una energía clematis, que tiene dificultad de realmente materializar las ideas que le llegan a la cabeza. Es cierto que es como importante que todos tengamos un nivel de idealismo, ¿no? Porque como decía, todo surge a raíz de un pensamiento, de una idea, pero realmente no quedarnos enganchados en ese idealismo y no materializar, ¿no? Porque la transformación de una persona bajo una energía que clematis va a ser pasar del ensueño a la inspiración encarnada, de la dispersión al enfoque creativo y de la desconexión a la presencia activa, a la presencia activa. Y en los arquetipos de Jung podemos relacionar la energía clematis con la energía del místico. El místico es el que busca la unión con lo trascendente. Entonces, incluso, por ejemplo, asemejándolo con otro arquetipo de Jung, podemos ver como si el místico fuera como una derivación del sabio, del inocente, del explorador, ¿no? ¿Por qué? Pero el místico ¿eh? busca lo sagrado, lo invisible, lo espiritual, la conexión con lo divino, con lo simbólico, con lo arquetípico, ¿no? Entonces, realmente es el impulso de trascender de su yo, es con la sensación o el objetivo, el propósito de fundirse con el todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la sombra de este arquetipo? En la pérdida de contacto, la pérdida de contacto con la realidad y tener realmente una espiritualidad evasiva,
¿eh? O sea, o sí, llevar a cabo o funcionar en la vida con una espiritualidad evasiva o desarraigada de lo consciente, ¿no? Del día a día, ¿no? De lo cotidiano. ¿Eh? Entonces, Jung, fijaros, no solamente con este arquetipo, ¿no? Sino a través de todo, a través de los arquetipos de la conexión con estos arquetipos del inconsciente colectivo, realmente busca o, o vincula esa psicología profunda que todos llevamos dentro, ¿no? Es la conexión que hay de esa psicología con el esoterismo, con la espiritualidad, pero eh, reconociendo que el alma necesita un sentido, reconociendo que el alma necesita un sentido, alcanzar un sentido que va más allá de lo espiritual. Por eso la necesidad, o sea, por eso esta energía, la energía del, de- o sea, del místico, ¿cuál es? Es la necesidad de contactar, igual que el clematis, la necesidad muchas veces de contactar con lo trascendente. ¿Eh? Pues con este místico llegamos aquí. Espérate que voy a hacer aquí. Terminamos, espera, a ver, acá, ya está, así, así. Pues así, entonces ahora cerrar sí, a ver, quítale vamos a quitar esto, ponerlo aquí, a ver, esperaros, que necesito, aquí, ya está listo, aquí, ok, pues a ver si alguno es, aquí abramos el coloquio por si que alguno queréis comentar algo, ¿tá? A ver si alguno, a ver, tenéis alguna duda. Ah, buenos días. ¿Sí? Hola, mi nombre es Marta. Em, Entré un poquito tarde, pero he escuchado eh, parte de la exposición. Mi pregunta en esto es, ah, están todos los arquetipos de Carl Jung, están las flores de Bach, pero ¿Cuándo? cuando llega alguien contigo a una consulta, ¿verdad? Para aplicar las flores de Bach. Mi pregunta es, en el cuestionamiento, la parte, esta es la parte que quiero un poquito más de esclarecer, la parte que te va a dar a ti qué tipo de arquetipo tiene y qué planta y qué flor de Bach usar, va a ser la sombra, que vas a poder ver cuál es su sombra para poder definir exactamente qué tipo de arquetipo tiene y qué flor usar. Sí, efectivamente, Marta, yo por lo menos, o sea, el decir en mi práctica, normalmente cuando una persona te viene a consulta, ¿no? Realmente lo que nos focalizamos, ¿eh? Es en el desequilibrio emocional que tiene la persona, ¿no? Que Claro. tiene la persona, con el propósito realmente, por ejemplo, de elegir, nosotros como terapeuta, elegir una flor que le ayude a despertar el potencial de esa energía positivo que está dentro de ella y que por ese desequilibrio emocional negativo está dormido.
¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, te pongo, por ejemplo, Gentian, ¿no? Que el Gentian, pues realmente, por ejemplo, aquí lo que nos va a ayudar es a despertar esa energía de confianza, de certeza que reside dentro de nosotros, ¿eh? Dentro de nosotros. Entonces, sí, ayuda, hay que focalizarse efectivamente. No nos enfocamos, como terapeuta, no nos enfocamos en lo positivo, nos enfocamos en la energía negativa, en la distorsión, que hay para despertar la virtud. Sí. Correcto. Y me imagino que obviamente que todos tenemos más de un arquetipo y cómo identificar o se hacen combinaciones de las flores de Bach eh, para los diferentes. Me imagino que todos creo que en algún momento determinado tenemos, tenemos el del sabio, el del gobernador, el del impaciente, cualquiera de los arquetipos, porque dependiendo de la situación y quizás de la personalidad. O sea, no nos define uno, ¿verdad? Sino que podemos tener una combinación. ¿Y cómo se usan las flores en ese sentido? Claro, exactamente, fíjate, por ejemplo, porque o sea, se pueden experimentar de forma caracteriológica, ¿eh? O de forma temporal, ¿no? Y Mm, efectivamente, muchas veces por actitudes del día a día, vamos a experimentar a lo mejor, o sea, experiencias, o sea, actitudes emocionales que no son parte de nuestra identidad, que no son parte de nuestra forma de ser, sino que a lo mejor por un hecho temporal lo vamos a experimentar, con lo cual realmente, por eso ahí muchas veces nuestra actitud o cómo respondemos frente al hecho, está relacionada esa energía no solamente a nivel caracteriológico, sino a nivel personal, a lo mejor con una actitud que está reflejada en un arquetipo. Y puede ser la actitud. con el gobernante, o sea, con cualquiera de ellos, ¿sabes? Con cualquiera de ellos. Entonces, efectivamente, por ahí vemos, por eso yo creo que es importante la Bach, ¿no? A través de sus escritos, o sea, él diferencia lo que es a nivel caracteriológico como parte de nuestra propia identidad o a nivel temporal. Sin embargo, son cosas que adoptamos, actitudes que adoptamos de una forma temporal, no caracteriológica. Así. Perfecto, muchas gracias, Nada, gracias, gracias a ti, Marta. gracias. Sí, Marlene. Bueno, buenos días y gracias Trina porque muy interesante toda la exposición, me gustó mucho y yo al inicio tenía una pregunta, pero creo que ahorita me la acabas de responder, de que a qué te referías al inicio cuando hablaste de la distorsión emocional, porque explicabas que un gran propósito de este sistema es atender eso, ¿no? Y mejorarlo, cambiarlo. Ahorita con lo que explicaste, medio entiendo y sería bueno que me lo aclaré, que la distorsión emocional es cuando, cuando hay un desequilibrio, pero ese desequilibrio tiene que ver, es particular a cada persona, de acuerdo a sus características eh, y de acuerdo a la naturaleza de su ser. Entonces, hay un elemento en común y me gustaría que lo abordara si es el elemento en común de todas las flores y los arquetipos, que la persona se sintonice, o sea, con su sabiduría interior. Y eso es algo particular para cada persona. No hay una sabiduría interior a la que todos accedemos como que fuera algo único, no. Cada persona tiene, ¿verdad?, su propio sello y tiene el camino, ¿no?, El de camino. conectar y de potenciar con su estado positivo
y con su propia sabiduría interior. Entonces, eso quisiera que si pudiera aclarar o profundizar un poquito más, si el denominador común de todas las flores es ayudar a que la persona conecte con su propia sabiduría interior, ¿verdad? En busca de su equilibrio, de su plenitud, ¿verdad? Y bueno, esto creo que se da más fácil cuando está bien caracterizado, ¿no? ¿Cuál es su curador? Pero a veces hay, no sé si se llaman distorsiones, ¿verdad? Porque pueden haber estados temporales en que está pesando más o dominando más un tipo de desequilibrio, ¿verdad? Pues fíjate, Y Marlene, quería saber si nos ay, vas a perdón, mandar la grabación, si vamos a tener la grabación del programa. sí, sí. Gracias, Trina. Nada. Pues mira, por ejemplo, como con eso, además es muy bonito, además de a raíz de la pregunta de Marta, ¿no? Y ahora la tuya, ¿no? También están un poco en conexión, efectivamente, cualquiera de los estados. Por ejemplo, hemos estado hablando de la relación de los 12 curadores, ¿eh? De las 12 curadores con los arquetipos de Jung. O sea, esta charla es como un poco, ¿cómo te diría? Está como centrada en, porque aquí lo hemos visto los 12 curadores, pero a nivel caracteriológico, es decir, de acuerdo a nivel los 12 tipos de personalidad que hay y la relación que hay con los arquetipos de Jung, ¿no? Pero cualquiera de estos 12 arquetipos, nosotros también lo podemos sentir a nivel caracteriológico, ¿eh? Es decir, tú a lo mejor estás caracteriológicamente bajo un patrón a lo mejor tipo violeta de agua, pero sin embargo, a nivel temporal, estás experimentando un arquetipo, o sea, una energía tipo impatience, ¿no? Entonces, realmente, a ti, o sea, porque aquí, lo que me decía Marlene, el desequilibrio puede venir o puede ser, por eso nosotros como terapeutas muchas veces, si realmente la distorsión que hay es a nivel caracteriológico o a nivel personal, o sea, o a nivel temporal, ¿sabes? Porque realmente muchas veces Edward Bach, o sea, los 12 curadores lo asocia con energía astrológica, un poco que nos ayuden a entender la dinámica de ese curador, ¿no? Porque realmente cada alma, cuando encarna, tiene un propósito, ¿no? Y por algo, uno ha nacido en un momento de acuerdo a esos propósitos y a esas lecciones que viene a aprender. Por eso él decía, realmente la vida es un día de colegio, porque aquí, o sea, es decir, partiendo de que él parte de la reencarnación, todo eso, de su influencia del budismo y tal, o sea, es decir, un día de colegio en el sentido que nosotros en cada existencia venimos con un propósito, pero la lección, yo creo que el camino espiritual no simplemente, o sea, a nivel caracteriológico es a desarrollar, sino luego realmente la vida en el día a día te va a hacer pasar por situaciones temporales que están dentro también de tu proceso de evolución. Con lo cual, ahí, es decir, relacionarnos con los arquetipos, con esa energía, no solamente a nivel personal, no solo a nivel caracteriológico, sino también son lecciones que nos vienen de una forma temporal y que hay que entender. Por eso es importante, por eso como decir, ver lo que es caracteriológico de la persona y ver lo que es por una situación personal. Lo que pasa que es cierto que muchas veces, como se dice, la repetición hace el hábito, ¿eh? Y muchas veces cuando se te repiten de una forma frecuente, a lo mejor una actitud temporal, pero de una forma frecuente, llega un momento que la persona, por la repetición, integra esa actitud dentro de su personalidad, pero no es suyo. Por eso muchas veces ahí la magia de la flor borde de castaño.
cuando de pronto uno ante una misma situación repite la misma actitud y repite la misma actitud, muchas veces a lo mejor al dar el brote de castaño es contactar realmente esta experiencia que me está diciendo. O sea, que no debo de, a lo mejor que tengo que corregir mi actitud o que no debo acercarme a personas tal, porque muchas veces como siempre la misma persona, siempre la misma situación, se me ha vuelto a repetir. Y detrás de eso, ¿qué hay? Hay falta de conciencia. ¿Eh? Y eso puede ser, sobre todo a nivel caracteriológico. ¿Eh? Entonces, por eso es importante, o sea, con las flores de Bach, con todo, es como decir, ¿qué es tuyo y qué es lo que me viene de forma temporal para aprender? ¿Eh? Entonces, están relacionadas con energía, sí, con energía de caracteriológica o temporal. Más o menos te he aclarado así un poco. Sí, sí, claro. Gracias. Nada. Gracias, Trina. Nada. Y más, sí. Pues a ver si animáis a alguien más. Porque realmente, por ejemplo, o sea, la información transmitida, sobre todo relacionando o sea, los 12 curadores, que son los 12 tipos de energía, y los 12 arquetipos universales que podemos asociar a estos 12 curadores, ¿no? Lo que nos van a permitir es realmente entender un poco la energía del otro, ¿no? Que la necesite a nivel personal o a nivel caracteriológico. La cosa es entender realmente, por ejemplo, la realidad del otro y poder enmarcar la realidad del otro dentro de uno de estos 12 patrones de energía. ¿Eh? Y, pues entonces nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por participar a todas. Os agradezco mucho. Y ya sabéis, si queréis compartir estos vídeos, nosotros desde hoy, me parece, desde hoy mismo, hoy o el lunes, ya lo vamos a subir a YouTube para que lo podáis acceder y disponer desde YouTube. YouTube, Hellflor, Hellflor es Heal. Flor pegado, ahí lo tenéis en YouTube. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y que tengáis buen fin de semana. ¿Vale? Muchas gracias, Trina, muchas gracias. Nada, Bonito fin de semana también para vos. igual, igual. Un abrazo. Un abrazo. Y para todas. Ok. Gracias. Chao. Chao.